escucho tu clamor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar principio a nuestra reunión de este día para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Señor Dios omnipotente, ponemos en tus santas y benditas manos, divino Señor, a tu pueblo, y te pedimos, divino Señor Dios, que seas con ellos en el transcurso de esta semana, poderoso Dios. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que has dado a tu pueblo, Dios Todopoderoso. Ellos también, Señor, están agradecidos. Señor, ahora ponemos en tus santas y benditas manos a nuestros hermanos que salen muy temprano de sus hogares. Señor, te pedimos que vayas con ellos, que los lleves, divino Señor Dios, y también en el regreso que seas con ellos, que los traigas, que vengas, divino Señor, con ellos, poderoso Padre, hasta que los entregues en su hogar, y ahí, divino Señor Dios, con toda la familia, tú también, divino Señor Dios, estés con la familia. Gracias, Padre. También ponemos en tus santas y benditas manos, divino Señor, a nuestros hermanos que se van a vivir a otro lugar. Así lo requiere su trabajo, así lo requiere su negocio. Por eso, divino Señor Dios, pasan a dejar a su hogar, pasan a dejar a su familia, dejan también, divino Señor, al pueblo, a la iglesia. Pero en estos momentos los ponemos en tus santas y benditas manos y te pedimos, divino Señor Dios, sé con ellos. Allá donde ellos van a estar, divino Señor Dios, bendícelos, ayúdalos, prospéralos, poderoso Padre. Ponemos en tus santas y benditas manos a nuestros hermanos que no tienen trabajo. Si salen a buscar trabajo, divino Señor, te pedimos que tú los vayas guiando, porque tú sabes a dónde están los trabajos, divino Señor Dios. Que lleguen al lugar indicado, que encuentren el trabajo y que puedan traer el sustento para su familia, poderoso Padre. También, divino Señor Dios, te pedimos por nuestros hermanos que ya el día lunes se van a presentar a su nuevo trabajo, Señor. Padre Santo, ya está todo, solamente se van a presentar, pero los ponemos en tus manos para que las personas que los reciben como trabajadores se den cuenta que son tus hijos y eso les va a traer bendición, Señor. También, divino Dios, ponemos en tus santas y benditas manos a nuestras hermanas que solo esperan lo que les traen. Sus esposos, divino Señor, salen al trabajo, pero ellas están esperando, divino Señor, el día indicado, el dinero, divino Señor Dios, para el sustento de la familia. Que ese día, divino Señor Dios, todo esté en tus santas y benditas manos y que cuando ellas estén esperando, lleguen sus esposos, le den lo necesario, divino Señor Dios, para el transcurso de la semana. Padre Santo, ese dinero no se puede mal invertir ni malgastar, ese dinero tiene que ser administrado correctamente. Te pedimos inteligencia para nuestras hermanas, para que lo puedan administrar, Señor del cielo. Tómalas en tus santas y benditas manos. También ponemos en tus santas y benditas manos, Señor, a nuestras hermanas que reciben muy poquito. Aquí en esta iglesia, divino Señor, hay varias de tus hijas que reciben muy poquito, Señor. Pero cuando reciban ese dinero, Señor, tú, Dios Todopoderoso, multiplícalo de tal manera que ese dinero pueda alcanzar, divino Señor, para la semana o para la quincena, Señor del cielo. Que nuestras hermanas no se estén preocupando, divino Señor, sino que tengan todo lo necesario gracias a ti, poderoso Padre. Señor, todo está en tus benditas manos, Dios Todopoderoso. Ahora te pedimos, Señor, que estés atento, porque nuestros hermanos van a depositar en el altar, Señor, su diezmo o su primicia, Padre Santo. Pero está atento, mi Señor Dios bendito, para que cuando ellos depositen, divino Señor Dios omnipotente Padre, tú estés, divino Señor, viendo cómo depositan, Señor, con alegría de corazón, poderoso Padre. Bendícelos en grande manera, sé con ellos, Señor del cielo, que tu mano de misericordia los prospere, poderoso Padre. Señor, todo está preparado, todo está listo, divino Señor Dios Todopoderoso, y así mis hermanos, divino Señor, todo el dinero que reciben para que lo administren, para que lo tengan en el transcurso de esta semana, Dios Todopoderoso que viene.
están en tus manos. Señor, pedimos de tu bendición para ellos, poderoso Dios, y que tu mano de misericordia sea con todas las familias, Señor, de esta iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Ahora tu atención, Señor. Ellos depositan, Padre Santo, ellos depositan en el altar de lo que tú les has dado, de acuerdo a lo que está estipulado en tu santa y bendita palabra, Señor. Lo hacen también con alegría de corazón, Señor. Recibe, divino Señor, estos dineros, Padre Santo, y límpialos si trajeran algún dinero que fue usado para cosas ilícitas. Límpialo, divino Señor, Dios Todopoderoso. Gracias, mi Señor, por todo esto, divino Señor, que tú haces con tu pueblo, con tu iglesia, divino Señor. Ahora, Dios Todopoderoso, después de haberlos puesto en tus santas y benditas manos, Señor, ahora, Padre Santo, vamos a tener una meditación de tu palabra también en tu nombre. Gracias, gracias, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, poderoso Padre. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos, hermanos, a tener una meditación de la palabra del Señor con su ayuda poderosa. Bendito sea. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 4, en los versos 34 al 37. 34 al 37. Le doy lectura una vez y luego ustedes vuelven a repetir, hermanos. Dice así la palabra del Señor en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 4 y en los versos 34 al 37. Capítulo 4, en los versos 34 al 37. Gracias a Dios. Dice así la palabra, hermanos. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino con mayor grandeza que me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Ahora ustedes, hermanos, por favor. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué a que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Gracias. Señor Dios Todopoderoso, vamos a tener esta meditación de tu palabra en tu nombre, Padre Santo.
Te pido, divino Dios, que a mis hermanos, Padre, les des inteligencia y que con su inteligencia, divino Señor, podamos meditar, divino Señor, en esta palabra, entenderla, discernirla muy bien, Señor, y después que ya la hayamos entendido, de nuestra mente la pasamos a nuestro corazón. Ahí la guardamos, divino Dios, y cuando tengamos que echar mano de ella o cuando la necesitemos, mi Señor, ahí la tenemos, poderoso Padre. Señor del cielo, bendición para mis hermanos. Te pido, divino Señor, para mí, extiende tu mano, Señor Dios Todopoderoso. Cúbreme desde mi cabeza hasta mis pies, poderoso Señor. Mi mente ilumínala, mi lengua desátala, mi corazón llénalo, para que de lo que esté lleno mi corazón puedan hablar mis labios. Vamos a dar principio en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo damos principio. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. El tema de este momento, hermanos, se llama la locura de Nabucodonosor. La locura de Nabucodonosor. Ese es el tema. La locura de Nabucodonosor. Muy bien, hermanos. En muchas ocasiones, Dios nos da varias oportunidades para que le reconozcamos y dejemos nuestras malas acciones, hermanos, pero no entendemos. Así pasó con este rey llamado Nabucodonosor. Le dio oportunidades y no entendió, hermanos, hasta que el Señor tuvo que poner lo que él necesitaba, lo que Nabucodonosor necesitaba. Y después de eso, cuando ya pasó esa prueba, hermanos, dice Nabucodonosor, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Gracias, divino Dios Todopoderoso. Hermanos, entonces ahora nosotros tenemos que meditar en esta palabra, y si el Señor quiere que nosotros nos acerquemos más a Él y nos santifiquemos, nos apartemos de las cosas, hermanos, que se ponen como estorbo para seguir en el camino de Dios, vamos a entenderlo, para que no venga una cosa como la de Nabucodonosor y entonces nos sientamos mal, hermanos. Muy bien. Cuando Nabucodonosor tomó, hermanos, a Jerusalén, entonces se llevaron a lo mejor de las personas. Dijo Nabucodonosor que quería que muchachos de preferencia, de buen entendimiento, muchachos que estuvieran en el camino del Señor, que estuvieran en los asuntos del rey, hermanos, que los llevaran allá para que él los tuviera también ahí y pudieran serle útiles. Nada más que Nabucodonosor quería, hermanos, para la gente que se llevó y los que escogieron para que sirvieran en el rey, en el palacio, eran personas, hermanos, muy seleccionadas. Pero no los quería así como llegaron, sino que él quería, hermanos, como se dice entre nosotros, lavarles el cerebro, para que después ellos hicieran solamente lo que el rey decía. Entonces, hermanos, cuando ellos estuvieron ya ahí, los encargó para que les dieran de comer lo que él comía y que bebieran lo que él bebía, y les puso a personas para que les enseñaran la lengua aramea que hablaban ahí, para que todo estuviera bien y pudieran estas personas servirle. Vamos a leer, hermanos, al profeta Daniel en el capítulo 1, en los versos 3 y 4. Profeta Daniel en el capítulo 1, en los versos 3 y 4. Para que nos orientemos al respecto, hermanos. Y dice así la palabra de Dios. Profeta Daniel, capítulo 1, en los versos 3 y 4.
Dice así, hermanos. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen testimonio, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Hermanos, esto es lo que quería precisamente el rey. Muy bien. Nos pasamos al verso 7 y 8, y dice así. A estos, el jefe de los eunucos, a los que ya había escogido, el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Beltsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesach y a Azarías, Abed-Nego. Entonces los nombres los cambiaron porque él quería cambiar todo en estos jóvenes, en las personas que él iba a utilizar, para que se sintieran como si fueran de ahí. Pero, hermanos, después de que les hizo esto, Daniel, como ustedes saben, hermanos, Daniel no quiso que les dieran de la comida del rey y pidió solamente legumbres y agua. No les pudo entonces lavar el cerebro y ellos seguían pensando en su Dios, pensando en su tierra, y es verdad que le servían, pero no como él quería. Entonces, hermanos, pero esto fue un aviso para el rey Nabucodonosor de que no podía gobernar y no podía hacer con la gente lo que él siempre había hecho con los demás pueblos. Así pasó en aquella ocasión, hermanos, con estos jóvenes. Muy bien. Después, hermanos, Daniel le declara a Nabucodonosor lo que el Dios verdadero dice en un sueño que tuvo Nabucodonosor. Muy bien. Ya pasó eso, hermanos, de que le quería cambiar los nombres, de que sí se los cambió, les puso otros, pero de todos modos, hermanos, su mente estaba en el Dios verdadero. Muy bien. Ahora vamos a leer, hermanos, otro aviso que le da Dios a Nabucodonosor. Ahora nos pasamos en Daniel capítulo 2, en los versos del 1 al 5. Para que veamos otra cosa. ¿Qué cosa quiere Nabucodonosor ahí? Dice, capítulo 2, del 1 al 5. En el segundo año del reino de Nabucodonosor, del reino de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le expusiesen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y mostraremos su interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladar. Así era de estricto el rey, hermanos. Y entonces toda esa gente que él tenía ahí para que le dijera las cosas que él quería, no podían discernir este sueño. Y dijeron, nadie puede, ningún humano puede discernir eso. Entonces, hermanos, como ustedes conocen y conocemos la historia de Daniel, entonces, hermanos, Daniel estaba en la lista juntamente con Sadrach, Mesach y Abed-Nego de los que tenían que descuartizar y que sus casas iban a ser como muladar. Pero cuando llegó la noticia con los muchachos,
Daniel entonces le preguntó al jefe de los eunucos, ¿por qué esa decisión tan rápida de que todos los caldeos, si no pueden, todos los astrólogos y demás, si no pueden discernir el sueño, puedan los maten? Dame oportunidad, dile al rey que me reciba y que yo le pueda interpretar su sueño, dijo Daniel. Muy bien. Entonces, hermanos, ahora nos vamos a pasar a Daniel 2, pero ahora en los versos 14 al 16. En los versos 14 al 16. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. 16. Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Muy bien, eso es lo que Daniel hizo. Va y habla con el rey, correcto. Después de eso, hermanos, nos pasamos al verso 23. Daniel 2:23. Y dice la palabra de Dios así, hermanos. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Entonces, hermanos, estos jóvenes se pusieron en oración, hermanos. Acuérdense que no querían contaminarse con la comida del rey y solamente pidieron legumbres y agua. Entonces, cuando se manda la orden del rey, si no le adivinaban el sueño, si no le decían lo que les iba a pasar a todos aquellos, y ahí estaba también Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Muy bien. Entonces, hermanos, después de eso, de que Daniel y sus muchachos o sus amigos, sus compañeros, se ponen a pedirle a Dios, Dios le revela a Daniel qué es lo que pasa y cuál es el asunto. Cuando ya lo tiene, como acabamos de leer en el verso 23, hermanos, que ya lo tiene, entonces, hermanos, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias, te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Muy bien. Ahora entonces nos pasamos al verso 31, hermanos. Y dice la palabra de Dios así en el verso 31. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies de parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, que se los llevó el viento, sino que ellos quedaron y que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Muy bien. Entonces ahora es la segunda vez que Nabucodonosor no obedece. Llegan y le dicen que esa estatua, ¿de qué se trataba? Muy bien. Y Daniel, cuando ya tenía la interpretación, se presenta y le dice,
esa estatua, la cabeza eres tú, y después van a venir otros reinos, y el último reino será de esta manera, y el barro cocido y el hierro no se llevan, pero van a estar ahí. Y bueno, ya le explicó lo que pasaba. Muy bien. Nos pasamos al verso 38, hermanos. Y en el verso 38 dice de esta manera: y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, le está diciendo Daniel. Nos pasamos al verso 47. Y en el verso 47 dice así: y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Vean ustedes entonces que por lo que pasó, hermanos, ya estos muchachos se elevaron y ya estaban ahí dentro de la corte del rey. Muy bien, salvó a todos los demás que les cortaran la cabeza y que todo lo que había dicho el rey. Muy bien. Entonces, hermanos, ahora nos encontramos que es la segunda vez que Dios le habla a Nabucodonosor. Y como no tenía la interpretación, Daniel y sus muchachos se ponen a orar y Dios le revela a Daniel qué cosa pasa o qué es esa imagen. Muy bien. Llega con Nabucodonosor y le explica y todo parece que está bien, se detuvo la matanza y todas esas cosas, pero Nabucodonosor no obedeció, hermanos, no obedeció. Muy bien. Después de este segundo aviso que Dios le manda a Nabucodonosor y que Nabucodonosor sí lo entiende, pero no lo quiere obedecer, le manda otro. Y entonces, hermanos, en ese otro vamos a leer nosotros en Daniel capítulo 3, verso 1. Daniel capítulo 3, verso 1. Y dice así, hermanos: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Muy bien. Nos pasamos al verso 4, hermanos, del 4 al 7, y dice así: y el pregonero anunciaba en alta voz, mandándose a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Muy bien, hermanos. Pues nosotros, ahorita que estamos leyendo eso, no entendemos por qué Nabucodonosor hizo una estatua. Bueno, pero las ideas que le venían a Nabucodonosor, pues estaban dirigidas, hermanos, porque Dios quería que Nabucodonosor se humillara delante del Dios Todopoderoso, porque ya había sometido a muchas naciones, a muchos pueblos,
Pero él seguía, hermanos, con su soberbia, diciendo que él era el rey grande y que era el que todo lo podía. Muy bien. Entonces, nosotros no entendemos por qué Nabucodonosor hizo esa estatua, pero se cree, hermanos, que era la estatua de él. Una figura de él se hizo con esa estatua y la pusieron. Entonces esa estatua, hermanos, tenía 27 metros de alta. Hermanos, ya traducidos los codos que dice que tenía la estatua, eran 27 metros de alta y 2 metros con 70 centímetros de ancha. Entonces estaba, hermanos, muy grande la estatua. Muy bien. Entonces nosotros conocemos la historia, hermanos, ustedes también conocen la historia de que en este caso Sadrach, Mesach y Abednego no se postraron. Muy bien. Y los echaron en el horno de fuego. Correcto. Ahora vamos a leer, hermanos, Daniel, capítulo 3, y en el verso 1 volvemos a leer, hermanos. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos. Así, y su altura de 6 codos, y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Correcto. Entonces, hermanos, no sabemos por qué sucedieron esas cosas o por qué lo hizo Nabucodonosor. Pero nos pasamos a los versos 4 al 7. Y dice así en los versos 4 al 7. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Muy bien, hermanos. Y cualquiera que no se postre, adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Muy bien. Que se nos grabe bien eso, hermanos. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había hecho. Muy bien, hasta ahí vamos. Pero nosotros conocemos la historia, hermanos, solamente que lo leemos, hermanos, para que veamos que es bíblico completamente. Muy bien. Entonces, hermanos, después de eso, nos pasamos al verso 12. Capítulo 3, verso 12. Y dice la palabra del Señor así en el verso 12, hermanos. Gloria a nuestro Dios. Del 12 al 18. Y dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Verso 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que les trajesen a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Al instante fueron todos estos varones delante del rey. 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no adoráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he levantado, que he hecho? Porque si no la adoráis,
en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, hermanos, estos jóvenes, cuando les dijeron cuál era el castigo, ellos hablaron y dijeron: nuestro Dios nos puede librar, pero si Él no quiere librarnos, de todos modos te decimos que aunque nos quememos, no vamos a adorar a tus dioses, ni nos vamos a hincar delante de esa estatua que has levantado. Entonces ya estaba la situación bastante difícil para ellos. Nos pasamos al verso 23, hermanos. Y en el verso 23 dice así la palabra de Dios. 23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Así dijo Nabucodonosor, hermanos, es al hijo de los dioses. Muy bien. Seguimos adelante. 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid entonces. Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores y los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Perdón. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijese blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Hermanos, esto es precisamente lo que pasa, hermanos, cuando nosotros estamos con nuestro Dios. Él nos protege, Él nos cuida, Él, hermanos, nos defiende de toda cualquier acechanza que el diablo quisiera poner en contra de nosotros. Pero, hermanos, como en el caso de Nabucodonosor, que Dios quería
que también se humillara delante del Dios Todopoderoso, y él no entendía o no quiso entender los avisos que Dios le mandaba, entonces, hermanos, las cosas son diferentes. Muy bien. Nabucodonosor sueña ahora un árbol grande que es cortado. Vamos a ver, hermanos, ahora Daniel 4, del 1 al 2. O sea que estamos viendo la forma en que Dios le habla a Daniel, a Nabucodonosor. Vamos a leer Daniel 4 en los versos 1 y 2. Y dice así la palabra, hermanos. En Daniel 4, en los versos 1 y 2. Dice así. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Muy bien. Nos pasamos al verso 10 y 11. Y dice así, hermanos, 10 y 11. Entonces fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Estaba contando Nabucodonosor su sueño. Muy bien. Después de esto, hermanos, nos pasamos al verso 13 al 18, y dice así. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y despejad su fruto. Váyanse las bestias debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejad en la tierra con atadura de hierro y de bronce. Entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, con las bestias su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos de la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere le da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Muy bien, hermanos, ya esta es la 4ª vez que habla Dios a Nabucodonosor, pero Nabucodonosor no entiende. Sí sabe que está hablando Dios, pero hermanos, Nabucodonosor no quiere entender, hermanos, la palabra de Dios. Muy bien. Con este ejemplo, nosotros nos damos cuenta, hermanos, que Nabucodonosor, hermanos, no entiende lo que Dios le quiere decir, no lo quiere entender, mejor dicho, no lo quiere obedecer. Correcto. Hermanos, ahora nos vamos a pasar al verso 22, Daniel 4, 22.
Y dice la palabra del Señor así, hermanos, en Daniel 4:22. Tú mismo eres, oh rey, que creciste, ya le está dando la interpretación, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Eso es lo que le dice Daniel a Nabucodonosor. Nos pasamos al verso 24 y dice así: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que le da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Bien, hermanos, entonces esta es ya la 4ª vez que Dios le habla a a Nabucodonosor, por medio de Daniel, hermanos. En el primer punto vemos, hermanos, entonces, que no le pudo lavar el cerebro a los muchachos, a los jóvenes. Probablemente a los otros sí, pero a estos 4 no. Así es de que entonces estos 4 estaban conscientes que había un Dios todopoderoso. Daniel, hermanos, le cambiaron el nombre y le pusieron Belsasar. A Ananías le pusieron Sadrach. A Misael le pusieron Mesach. Y a Azarías, Abed-nego. Muy bien. Ya tenían, pero no les cambiaron la mente, hermanos, ni sus sentimientos hacia Dios. En el segundo, la estatua de oro, que era de plata, de bronce, y sus piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, hermanos, la cabeza era Nabucodonosor. Iban a venir otros reinos menores que ese, pero de todos modos era un aviso para Nabucodonosor que las cosas que estaba haciendo no estaban correctas. En el 3, la estatua de oro de 27 metros de alta y de 2,70 de ancha, Sadrach, Mesach y Abed-nego no lo quisieron adorar. Y como ustedes ya saben, como ya leímos, los echaron al horno de fuego. Pero cuando Nabucodonosor se asoma, ve que no son 3, sino 4, y que se andan paseando en el fuego, y no están amarrados, están sueltos. Y le pregunta a las personas que los echaron, ¿no echaron 3? Sí, echamos 3, dice, pues yo veo 4. Bueno, entonces, hermanos, ya con esto es la 4ª vez, la 3ª vez. Muy bien. Después de eso, hermanos, Nabucodonosor sueña el sueño del árbol. Tiene el sueño del árbol. Y Daniel otra vez le interpreta el sueño, hermanos. Le interpreta el sueño y le dice que ese árbol, él es, que Dios lo ha hecho grande, 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 y que ya está muy alto y tiene a muchas naciones dominadas. Y bueno, hacía con ellas como esclavos, los tenía ahí. Entonces, hermanos, ahí tampoco, hermanos,
no obedece Nabucodonosor. Muy bien. Después de eso, hermanos, Nabucodonosor, que soñó el árbol y le dieron ya la interpretación, el rey no acepta el consejo de Daniel. Consejo de Daniel, mira, trata bien a estas personas. Dios te ha provisto de todo esto, pero tú, un poquito que se emblandezca tu corazón, trata bien a toda la gente, pero no. Él cuando decía una sentencia, si no me obedecen, los hago pedazos, mando que los hagan pedazos, que su casa la conviertan en basurero, y en fin. Y no obedecía, hermanos, no quiso obedecer. El rey no acepta el consejo de Daniel. Vamos a leer Daniel 4, 29. Daniel 4, 29. Y dice así, hermanos. Al cabo de 12 meses, como no aceptó el consejo de Daniel ni nada de eso, Nabucodonosor, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, Nabucodonosor, ahí estaba, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y por gracia de mi majestad? Él mismo se estaba alabando, diciendo cosas. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Entonces, hermanos, ya viene la sentencia en ese momento. Correctísimo. Así está dicho. Muy bien. Después de eso, hermanos, en el 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de en medio de los hombres, comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de un ave. Hermanos, entonces vino el castigo para Nabucodonosor porque no obedecía lo que decía la palabra de Dios. Muy bien, hermanos, solamente yo quiero decir ahora a ustedes, hermanos que me están viendo, hermanos que me están oyendo, yo les quiero decir ahora, hermanos, Dios le habló a Nabucodonosor varias veces y de varias maneras. Nosotros entramos en acción. Nosotros, en menor escala, nos parecemos a Nabucodonosor, cada uno de nosotros, pero en menor escala nos parecemos a Nabucodonosor, porque Dios a nosotros nos, poderoso Señor, porque Dios nos ha mostrado a nosotros su amor, y a pesar de eso, nosotros seguimos, hermanos, haciendo lo que nosotros creemos, hermanos, y no lo que nos ordena en su palabra. Fíjense bien, hermanos, en menor escala, no somos tan poderosos como Nabucodonosor, pero Él también, Dios nos quiere para Él y nos ordena cosas, hermanos, nos ordena cosas, pero nosotros, hermanos, tampoco obedecemos. Y no van a ser 4 veces, ya son muchas veces que Dios nos habla. Pero nosotros, hermanos, no obedecemos a la palabra, hermanos. ¿Qué es lo que nos ha ordenado Dios a nosotros, hermanos? A nosotros, hermanos, Dios nos ordena,
Voy a poner los ejemplos más sencillos que hay, hermanos. Los más sencillos, de verdad, más sencillos que hay. Por ejemplo, a nuestras hermanitas, las jóvenes principalmente. A nuestras hermanas, hermanos, está escrito, está dicho que nuestras hermanitas no se pongan ropa de hombre y que nosotros como hombres no nos vayamos a poner ropa de mujer, porque es abominación delante de Dios. Pero hoy ya está bien popularizado eso, hermano, que nuestras hermanitas andan con ropa de hombre. Hay unas hermanas entre nosotros que le piden a Dios, que yo las veo, hermanos, cómo van y se hincan en el altar. Y se hincan en el altar, hermanos, y están llorando. Y ahí están un buen tiempo orando. Y ya les dije en una ocasión, hermanas, sus necesidades no son contestadas. Es que Dios no nos oye, hermano. Sí, sí las oye y sabe cuál es su necesidad. Pero ustedes, hermanas, se rebelan completamente contra Dios. Ya les hemos dicho, no solamente yo, otras personas, y doña Guille también, cuando ha predicado. En predicaciones y en pláticas les hemos dicho, hermanitas, ¿ustedes por qué vienen al altar y vienen con sus pantalones? ¿Qué no? La palabra está diciendo que ustedes no deben traer ropa de hombre. Y así vienen y se hincan y lloran y suplican y piden. Pero ¿por qué no obedecen mejor? Obedezcan mejor y a lo mejor sí van a venir a orar, porque eso está dicho. Así es como nosotros podemos identificarnos con Dios. Pero ¿por qué eso que es tan sencillo? ¿Por qué no lo hacen? Hermanos, porque así pasa como Nabucodonosor. Se los dije frente a frente a varias, hermanos, se los dije frente a frente y ellas siguen de la misma manera, pero sí van a orar, hermanos, y sí se hincan, y sí lloran, y sí suplican, hermanos, pero no vienen la contestación a sus necesidades. ¿Qué está pasando, hermanos? Por esa razón quise tomar, hermanos, a este hombre poderoso, a este hombre que tenía todo, a este hombre que dominaba pueblos y naciones, hermanos, que las dominaba. Pero ¿qué pasaba, hermanos? Que no obedecía lo que Dios decía. Y en la última vez sale y ve su palacio. Se dice, hermanos, que cuando los hombres buscaron de las cosas más bonitas que había hace tiempo, el palacio, los jardines colgantes que tenía en su palacio Nabucodonosor, vinieron a ser una de las 7 maravillas que había en el mundo. Una de las 7 maravillas. Así es que entonces, hermanos, este rey tenía mucho dinero y tenía muchas cosas y tenía mucho poder, hermanos, para hacer esas cosas. Pero ¿por qué no obedece lo que dice la palabra? 4 veces en este caso, hermanos, 4 veces llegó el mensaje, hermanos, para que obedeciera. Él reconoció y dijo, ahora yo reconozco que este es el Dios verdadero, que no hay otro Dios como el Dios de Daniel y muchas cositas. Pero al fin y al cabo, hermanos, al último sale afuera de su palacio y yo creo que vio los jardines colgantes y vio todo lo que había hecho y dijo, no es esta la obra que hice yo, Nabucodonosor. No son estos a todos los que yo gobierno. Y cuántas cosas más empezó a decir. Y en esa misma hora, hermanos, se le dijo, Rey Nabucodonosor, ya se ha terminado el tiempo que Dios te está esperando. Como te vas a convertir como animal, vas a perder la razón, vas a estar como loco y te vas a ir de tu palacio y te vas a ir al monte y vas a convivir allá con las bestias salvajes y vas a comer hierba como los animales hasta que pasen 7 años. Y después de eso, si en esos 7 años ya reconociste que hay un Dios poderoso, que es más poderoso que tú, entonces las cosas van a cambiar. Y él mismo entonces da testimonio, hermanos, de que así fue. Y ahora dice, y ahora yo reconozco. Ah, muy bien, ahora él reconoce, hermanos. No he sabido yo, pero voy a seguir estudiando sobre el asunto, hermanos. Y Nabucodonosor, después de eso, de ver cómo lo que le pasó,
y regresar y ver que sus gobernadores y toda su gente lo volvió a recibir y se había quedado ahí su reino, hermanos, firme, porque así estuvo dictaminado. Y lo buscaron otra vez sus gobernadores y la gente que les servía, y hermanos, volvió a su grandeza. Pero después ya sería obediente. Hermanos, si así fue, gloria a Dios. En otra ocasión voy a buscar y en otra ocasión les digo, ¿sí fue obediente después o siguió de la misma manera y cuál fue su fin? Bueno, entonces, hermanos, nosotros en menor escala, pero nos parecemos a Nabucodonosor. Dios es el mismo, hermanos, y a nosotros no nos pone como a Nabucodonosor grandes cosas, pero simplemente nos dice esta cosa que le estoy poniendo por ejemplo. Hermanos, aunque todo el mundo ya no sabe cómo anda, aunque todo el mundo ya se hizo otro Dios, hermanos, aunque todo el mundo ya tiene un Dios para esto, un Dios para lo otro, un Dios para lo otro, ya muchos dioses hay. En nuestro México, hermanos, ya hay tantísimos, ya ni los conozco. Hermanos, unos que nosotros adorábamos tiempo atrás cuando yo era niño, ya no aparecen. Bueno, pero ahora hay nuevos. Entonces, ¿cuántos, hermanos, dioses habrá? Por eso del que estamos hablando ahorita, este es el Dios del cielo, este es el que hizo la tierra, este es el que hizo el universo, este es el que nos hizo a nosotros, hermanos, y nos dio la inteligencia que tenemos, hermanos. Pero Él lo único que quiere es que nosotros lo obedezcamos. Pero ¿qué pasa con nosotros, hermanos? Le estoy poniendo también nada más el ejemplo de las hermanas, pero hay muchos ejemplos, hermanos, y todos los ejemplos, hermanos, que hay, hermanos, los tenemos que ver porque los dice la palabra, hermanos. Hermanos, cuando mis hijos se salieron de la iglesia de aquí, del Arca de Noé, se fueron a otro lugar. Las otras personas que se han salido y se han ido a otro templo, después andan platicando y dicen, allá sí nos dejan hacer todo lo que queremos, allá sí nos dejan hacer esto, sí, aquí también lo hacen, pero no lo hacen con el consentimiento del predicador, no lo hacen con el consentimiento de la palabra de Dios, lo hacen porque ellos y ellas quieren hacerlo. Entonces, ¿a quién nos parecemos, hermanos? Para no ir tan lejos, hermanos, y buscar muchos ejemplos, pues nos estamos pareciendo a Nabucodonosor. ¿Pero qué le pasó a Nabucodonosor? Hermanos, se volvió loco y se fue al campo durante 7 tiempos, durante 7 años, hermanos. Cuando regresó y reconoció que Dios era el Dios, que era el verdadero, que era el único, entonces, hermanos, la razón le fue devuelta tal como dice aquí. Muy bien, hermanos. Entonces, Dios le habló a Nabucodonosor varias veces y de varias maneras. Nosotros en menor escala nos parecemos a Nabucodonosor, hombres y mujeres, hermanos, de este tiempo, porque Dios nos ha mostrado su poder y su amor, y a pesar de eso, nosotros seguimos haciendo lo que creemos que debemos hacer y no lo que nos ordena su palabra. ¿Hasta dónde tiene que llevarnos, hermanos, nuestro Dios para que entiendamos? Hermanos, hasta la locura, como Nabucodonosor. Hasta cuando ya no sepamos qué hacemos, hasta que ya no entiendamos, hermanos, qué está pasando con nosotros, hasta ese momento es cuando vamos a pensar en Dios y le vamos a saber que ese es Dios y que sus mandamientos están en la palabra. Muchas veces he dicho, hermanos, cuando veo a los hermanos y a las hermanas que se salieron del arca y se fueron por allá, probablemente allá no les digan, aquí en el arca también lo hacen, pero les estamos diciendo constantemente que eso no está bien, que eso no es correcto, que así no debe de ser. Pero sin en cambio, hermanos, aquí también, en el arca de Noé de San Rafael, hermanos, también aquí la desobediencia está a la orden del día. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Quieren ustedes, hermanos? ¿Queremos nosotros que Dios nos lleve hasta la locura para que podamos entender las cosas? Yo pienso, hermanos, que debemos entender ya, basarnos en la palabra, hermanos,
Cada vez que veo yo a las personas que se han ido de aquí y a los grandes hombres que le predican a multitudes de gentes, pero que sus gentes van todas desordenadas, hermanos, todas desordenadas, porque si Dios hubiera querido que las hermanas tuvieran chapas, que las hermanas tuvieran sus labios bien rojitos, que las hermanas tuvieran sus uñas largas y pintadas, se las hubiera puesto, pero nos puso estas, hermanos, nos puso estas, y a Dios no le falla. Con estas, hermanos, estamos nosotros bien delante de Dios. Ustedes también, hermanas. ¿Qué pasa? Hermanos, no lo entiendo yo, pero probablemente hoy, en este día, si a Nabucodonosor, el poderoso, lo llevó hasta la locura y Nabucodonosor reconoce que hay un Dios todopoderoso, gloria al nombre de nuestro Dios. Pero si nosotros queremos que también nos lleve hasta la locura, hermanos, pues entonces, pues que así sea. Porque Dios, por el amor que nos tiene, no nos deja que nos vayamos como nosotros queremos. Y no nos deja, hermanos, y los que predicamos constantemente estamos predicando en eso, hermanos, constantemente. Pero la gente no nos hace caso. ¿Qué pasa entonces? ¿Que Dios nos quiere llevar hasta la locura? ¿O nosotros queremos que nos lleve hasta la locura? ¿O nunca habíamos leído el relato de Nabucodonosor? Puede ser, pero hoy ya lo leímos, hermanos, y fue llevado hasta la locura. Bueno, para concluir, hermanos, vamos a leer Daniel capítulo 4, en los versos 29 al 33. En los versos 29 al 33. Gloria a nuestro Dios. Capítulo 4, en los versos 29 al 33. Y dice así, hermanos, Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún no estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre de los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Hermanos, ya estaba loco, ya no le importaba. Era el grande, era el poderoso, era el rey, era el que se vestía, hermanos, como decían en el tiempo antiguo, de púrpura y de lino fino, de lo más caro de esos tiempos. Ese era el rey, hermanos. Pero ahora lo vemos, hermanos, que se pone en manos y pies y empieza a caminar, hermanos, y se va para el monte y se pierde por allá. Hermanos, no lo encuentran. Y pasan 7 años. Y después de 7 años, entonces él le vuelve la razón y reconoce que hay un Dios poderoso a donde todos nos tenemos que arrodillar delante de Él. Y Él lo hace, hermanos. Y entonces ahora nos da su testimonio. Nos da su testimonio, hermanos, y nos dice qué pasó con Él y qué es lo que ahora Él va a hacer. Bueno, yo sé que no me van a obedecer, o no me van a entender, o no van a obedecer la palabra. Pero yo de todos modos voy a seguir. Voy a seguir predicando y voy a seguir hablando. Y cuando Dios ponga un mensaje como este en mi mente, lo voy a traer, hermanos. Lo voy a traer y lo voy a decir, hermanos, a la iglesia del Arca de Noé. Y si ellos no quieren obedecer, que no sea porque no tuvieron palabra, no sea para que anden diciendo, allá en el arca sí nos dejan hacer. No,
no los dejamos. Ustedes se vuelven desobedientes y lo hacen, pero no los dejamos. Allá probablemente sí los dejen. No sé si hasta les digan que es necesario que lo hagan. Bueno, pero entonces, hermanos, el testimonio de Nabucodonosor es este, hermanos. Verso 34. Y dice así: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, está dando su testimonio como el que damos nosotros algunos. Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Ese es su testimonio. Hermanos, si así es, por el amor que Dios nos tiene, nos va a llevar a diferentes cosas. Y pasa un problema y no entendemos que es la voz de Dios. Y pasa otro problema y no entendemos que es la voz de Dios, hermanos, y entonces no sé qué cosa es lo que quieramos. Y pasa un predicador y nos dice esto y esto otro más. Y pasa otro predicador y nos dice esto. Hermanos, y ya no nos estamos basando en la palabra, ya nos estamos basando en lo que hace el mundo, hermanos. Y ahora quien gobierna nuestra mente y nuestro corazón son los artistas de la televisión, porque así como sale una moda, toda la moda viene, hermanos. Y cuando viene a San Rafael, hermanos, hay personas que venden ropa, hermanos, y hasta como que uniforman a todas las jovencitas. Todo el uniforme que está vistiendo, todo el vestido que está poniéndose el artista fulana, todas lo quieren tener. Y así andan, y así andamos. Y de los hombres, hermanos, pues ya ven ustedes también. Hermanos, pero ¿será que hasta que lleguemos a la locura? ¿Será que hasta cuando ya no podamos hacer absolutamente nada, hermanos? Pero ojalá y que como Nabucodonosor, aunque pasen 7 años, hermanos, y lo pasemos como animales en el monte, pero reconoció que había un Dios todopoderoso, mucho, mucho más poderoso que Nabucodonosor, hermanos. Y entonces fue cuando ya se humilló delante de él, y dice él, aquí en su testimonio, hermanos, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan en soberbia. Hermanos, este es el mensaje de ahora. Esta es la plática que traje para la gloria de nuestro Dios, hermanos. Para todos, para todos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos nuestra agrupación, nuestro movimiento, dicen, hermanos, esto no lo traía apuntado, pero se los digo, dicen, hermanos, que nuestro dirigente de aquel tiempo, que era el hermano Alejandro Portugal, y que estábamos unidos al Evangelio completo, que su sede está en Estados Unidos, hermanos, que entonces todas aquellas personas se juntaron allá en Estados Unidos y empezaron a decir que las cosas modernas iban a entrar a la iglesia. Y que el hermano Alejandro dijo, no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Y todos los que estaban allá le dijeron, si no estás de acuerdo, pues ya sabes lo que tienes que hacer.
Él entonces se levantó y se vino con la idea de que ya no pertenecíamos a esa agrupación. Los hermanos que nos los dijeron, hermanos, nos los dijeron así. No estoy diciendo porque yo fui a oír o porque yo lo vi, sino porque así nos los contaron, hermanos, personas que estaban cerca de nuestro hermano Alejandro. Y entonces cuando ya estaba este movimiento, a mí me tocó, y otros hermanos también, que cuando hablábamos con otras personas les decíamos, nosotros estamos predicando lo que dice la palabra. Nosotros estamos haciendo como dice la palabra. Porque nuestro dirigente se salió de allá solamente con los que querían obedecer la palabra. Y así éramos nosotros y así estábamos nosotros. Pero ahora, hermanos, la palabra, como en los tiempos aquellos que se cerró un año, la estamos cerrando nosotros. Y ahora, ¿quién nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer? Los artistas de la televisión y otras gentes, hermanos. Y así es como caminamos. Pero en este momento vamos a hacer una oración, hermanos, porque yo sé que en todas las iglesias, y espero que así sea, porque así es en la de San Rafael, en todas las iglesias, hermanos, y en San Rafael, sí hay cristianos verdaderos, hermanos, pero estamos metidos, hermanos, entre toda la gente, hermano, que no quiere obedecer. Pero esos cristianos que sí queremos obedecer o que nos esforzamos, hermanos, por hacer alguna cosa que esté correcta delante de Dios, vamos a seguir y vamos a permanecer, porque la palabra dice que cuando Él venga va a escoger a todos los suyos, a todos los que le obedecen, y entonces va a ser un grupo y los va a llevar a la presencia del Padre. Cerramos nuestros ojos, hermanos, inclinamos nuestra cabeza, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, delante de tu presencia, poderoso Señor, estamos en este momento, Padre Santo. Pido, divino Señor Dios, por todos los que has puesto, para que yo, divino Señor, los conduzca por el camino de la verdad y de la justicia. Todos los desaciertos que he tenido, Señor, todas las fallas, divino Señor, que hay en mí, Padre Santo, perdónamelas, divino Dios, perdónamelas, Padre. En las ocasiones, divino Señor, que sabiendo que estoy haciendo algo malo y lo sigo haciendo, divino Señor, perdóname, poderoso Dios. Pero, Señor del cielo, tiene que haber gente, hay gente entre nosotros que sí quiere seguir obedeciendo tu palabra. Y como ya está dicho, Señor, nunca vamos a poder llegar a la altura del varón perfecto. Pero tú nos estás viendo, divino Señor Dios, que a veces luchamos, Señor, por obedecer tu palabra. Pero cuando tú veas que luchamos, Señor, y no podemos alcanzar esa altura que pide tu palabra, Señor, para que podamos entrar al cielo, entonces tú nos vas a poner lo que nos falta para que podamos nosotros llegar a la presencia del Padre. Sé con nosotros, Señor. Te pido por el arca de Noé, Señor de San Rafael, y te pido, Dios Todopoderoso, ayúdanos, que podamos obedecer tu palabra, Señor del cielo, porque la tenemos a la mano, divino Dios, porque podemos, divino Señor, escudriñarla en el momento que quieramos, poderoso Padre, Señor del cielo. Pero si no la queremos obedecer, Señor bendito, entonces estamos perdidos, poderoso Dios. Pero pongo en tus benditas manos a esta iglesia, el arca de Noé, Señor, de San Rafael, poderoso Padre. Y te pido, divino Señor, síguenos ayudando, Dios del cielo. Que tu palabra siga siendo predicada, la palabra verdadera, Señor, la auténtica, la que sacamos de tu palabra, Señor, de la Biblia, que siga siendo predicada, poderoso Padre. Y que un día, a lo mejor, Señor, si tú así lo quieres, que un día las personas que se han ido y que en otros lados dicen que los dejan hacer lo que ellos quieran, un día reconozcan, Señor, y como Nabucodonosor, regresen, Señor, a esta iglesia que siempre nos preocupamos, divino Señor Dios, porque conozcan tu palabra, Padre Santo. Gracias, divino Señor, por esta meditación de tu palabra,
Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y que este mensaje, Divino Señor, llegue, Padre Santo, y como una marca de hierro candente, Señor, llega a nuestro corazón, poderoso Padre. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Tú conoces mis debilidades, Padre Santo. Tú conoces, Divino Señor Dios, de las cosas que hago, porque no puedo, Divino Señor Dios, esconderte nada. Tú sabes, Divino Señor Dios, las cosas que pienso, Padre, pero las que no están dentro de tu orden, sin Divino Señor Dios, quítalas. No te acuerdes ya de ellas, poderoso Padre. Déjame acercar más a tu presencia, Divino Dios, para gloria de tu nombre. El tiempo que me falta, Divino Señor Dios, que lo viva yo dentro de tu camino. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por esta meditación de tu palabra. Amén, amén y amén. Ahora vamos a despedirnos, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, gracias por todo lo que nos has permitido hacer hoy en este día, Señor, Dios omnipotente. Ya vamos a salir, Señor. Nos queremos ir con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado. Padre Santo, por mis hermanos, mis hermanas que van a viajar, que van a ir lejos, Divino Señor, cuídalas, Padre. Sé con ellas, poderoso Señor. Sé con ellos, poderoso Padre. Y por los que vamos a estar cerca, Divino Señor, también sé con nosotros, poderoso Dios. Que tu misericordia, Señor, sea para nosotros. Vamos a salir en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.